vamos a comenzar. Bueno, estas estabilizaciones de suelo con cal, ya lo vieron ustedes, todo lo que vendría a ser la parte teórica. En el caso nuestro, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es como una introducción de la teoría, imposible no tocarla, y algunos puntos que son interesantes. Y vamos a terminar viendo un proceso constructivo, lo que es este trabajo. Básicamente un trámite muy corto, que es un videito de internet, no el que publicó o el que me envió Juan, que está muy bueno, que eso lo recomiendo que más que todo lo vean para estudiar. El que voy a mostrar yo es más que todo para que vean el proceso constructivo. Estabilización de suelos, vamos a hablar de forma general. Tenemos lo que es, vamos a ver el objeto, vamos a ver los diferentes tipos de estabilizaciones, suelo con cal, y queda ahí un trabajito que quiero que preparen ustedes. Puede ser un PowerPoint, puede ser algún pequeño informe, pueden ponerle algo de video, como quieran. Desde el punto de vista proceso constructivo, más que todo, a lo que es la parte de estabilización socialmente. Puede ser un PowerPoint con fotos, si se complica el video, para que sea más liviano, como quieran. Pero me tienen que preparar para la próxima clase, o para el transcurso de la semana, me pueden ir enviando para que vea yo el informe de establecimiento de suelo de cemento, que lo vamos a estar agregando en la el objeto. Bueno, la estabilización del suelo tiene por objeto procurar por diversos medios la estabilidad del mismo para cualquier condición de tiempo y servicio. Estos procesos van desde la incorporación a los suelos de materiales o nuevos elementos que proporcionen estabilidad hasta la formación de verdaderos mecanismos de defensa contra la acción de las fuerzas climáticas. ¿Qué significa estabilización? Entonces, no llegar a un estado del suelo con suficiente resistencia a la acción destructiva de las cargas, sino también asegurar la permanencia de ese estado a través del tiempo. La resistencia al corte, ustedes saben, porque lo estudiaron en geotecnia, está dada por la fórmula de Coulomb o Coulomb. La resistencia al corte es igual a una parte de cohesión y una parte de fricción interna, ¿verdad? Para el caso de los suelos, la estabilidad como resistencia al corte se debe a las siguientes propiedades: fricción y cohesión. Fricción y cohesión. El componente clave. Se entiende por fricción interna a la porción de la resistencia al corte de un suelo producida por el frotamiento de sus partículas entre sí. La cohesión es la otra porción de la resistencia al corte, pero esta es originada por la atracción de las partículas del suelo entre sí. La cohesión de un suelo depende de la magnitud y características físico-químicas de su superficie interna.
como igualmente de su contenido de humedad. Así son el ejemplo clásico de los suelos altamente cohesivos. Los diferentes tipos de estabilización que nosotros conocemos en obras viales pueden ser mecánicas, físicas y físico-químicas. La estabilización mecánica, que comprende el manipuleo y compactación de los suelos para obtener su densificación, mediante lo que es la compactación. Si es estabilización física, estamos hablando de una adecuada granulometría mediante el agregado de materiales granulares o cohesivos, puede ser o ambos a la vez, al suelo original. Entonces lo que estamos haciendo es una estabilización granulométrica. Pero también puede ser físico-química, el cual se refiere al cambio de las propiedades del suelo por efectos físico-químicos, de superficie mediante la adición de materiales que pueden ser orgánicos e inorgánicos, y materiales impermeabilizantes, tales como suelo cal, suelo cemento, suelo emulsión o algún otro agente químico, etc. Las mezclas de suelo cal son empleadas donde los agregados pétreos son escasos y existen gran cantidad de suelos finos cohesivos, como los que ya habíamos estudiado antes, los A6, los A7-6, que reaccionan bien ante el tratamiento o estabilizado con cal. Se distinguen dos procesos en la adición de cal a un suelo cohesivo: suelo mejorado con cal o suelo estabilizado con cal. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia. No sé si esa diferencia ya la tienen clara ustedes en la teoría, que cuando un suelo es mejorado o cuando un suelo es estabilizado. ¿Juan? Los suelos estabilizados con cal. No, sí. A los suelos finos estabilizarlos con cal para mejorar. Por cuando un suelo es mejorado con cal y cuando un suelo es estabilizado con cal. Bueno, no, ahí lo dice, si lo miran un poco al placa ID, o sea, para cantidades limitadas de cal, el suelo es mejorado, un suelo mejorado que el original. Y si pasamos desde el límite de cal a una cantidad determinada, estamos hablando de suelos estabilizados con cal. O sea, suelos que son mucho mejores que los suelos mejorados. Lo que quiero dejar claro es que hay diferencia, hay un punto de separación. Nosotros, ingeniero, cuando hablamos el sábado, nos hablamos de suelos estabilizados con cal, hablábamos de que había, o sea, tres maneras de estabilizar, tres maneras de tratar el suelo con la cal, que una era por intercambio de bases o intercambio iónico, otro era por carbonatación, que era un fenómeno no deseable porque lo que hacía era incentivaba los cambios volumétricos, que son los que no queremos nosotros. Y había otro fenómeno, otra forma, que ahora la busco bien, y que en la primera forma teníamos que usar la acción puzolánica, acción puzolánica, y que en el primer tratamiento, que era por intercambio iónico, se usaba poca cantidad de cal, y el suelo seguía siendo suelo. Bien. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Y en la reacción puzolánica ya el suelo ya no era suelo, ya estaba, se trataba como una losa semirrígida.
Claro. Entonces ya no era suelo en ese momento. Y se usaban grandes cantidades de cal. Vamos a llegar bien al punto donde vamos a hablar del tema. Bien. En los suelos mejorados con cal se producen modificaciones en varias de sus propiedades. En los suelos, mientras más importantes se cuentan reducciones en la plasticidad, en la susceptibilidad del agua y a los cambios volumétricos, que lo estabas hablando vos. Pero además de producirse estos cambios, como les dije recién, que es plasticidad, susceptibilidad del agua, cambios volumétricos, en los suelos estabilizados con cal se origina un efecto. Ahora, Estoy pensando. Emiliano, ¿Qué preguntó? También pensando, ingeniero. Disculpe, me cortó la. Se me apagó la batería, se me apagó la compu por eso. Juan, cal tilvial, sabemos de eso. Bien, De eso estamos charlando. cuando nosotros utilizamos, ahí le digo, no permite. Cuando nosotros tenemos el proceso con cal y nosotros agregamos cantidades de cal, es la cal que va a reaccionar con el suelo y el resto de cal, y hay un exceso de cal que se va a perder. Bien, es lo que dice Antonella, pero ¿por qué se pierde? Bueno, se pierde por una reacción química, Claro, por una exactamente. cuestión química. Exactamente. Es justamente lo que hemos ve en las placas siguientes. Cal tilvial hidratada en polvo de origen comercial y la calidad de la misma es valorada mediante el ensayo tilvial. Se define como cal tilvial libre de origen o liberada capaz de reaccionar físico, químicamente con el suelo, produciendo cambios en sus propiedades y provocando cementación. Eso ya lo habíamos visto recién. Su fundamento es medir, el fundamento del ensayo es medir la liberada al ponerse en contacto con el agua.
El método de ensayo consiste esencialmente en titular potenciométricamente una cierta cantidad de cal suspendida en agua destilada mediante la incorporación de una solución de ácido clorhídrico, determinando así la variación progresiva del pH. Ese término, titular potenciométricamente, ¿qué es? Eso es una valoración ácido-base, es un proceso químico. Una valoración ácido-base o titulación ácido-base es una técnica o método de análisis cuantitativo muy usada en el campo de la química, que permite conocer la concentración desconocida en una disolución de una sustancia que puede actuar como ácido, neutralizada por medio de una base de concentración conocida, o bien una concentración de base desconocida neutralizada por una solución de ácido conocido, que es el caso nuestro. En el caso nuestro tenemos una concentración de base desconocida. Entonces lo que usamos es un ácido conocido. Por eso decía al comienzo que se lo va realizando el ensayo con la incorporación de ácido. La cal utilidad expresada como contenido de hidróxido de calcio se refiere a la cantidad de cal empleada en la titulación, en el proceso ácido-base. Este resultado se da porcentualmente. Por eso nosotros, cuando hablamos de cal utivial, hablamos de una cal del 60%, del 65%, etc. Distintas cales comerciales en iguales cantidades producen en los suelos efectos diferentes. ¿Por qué? Y bueno, pueden en iguales cantidades pueden producir efectos diferentes porque la cal utivial es distinta. Por eso nosotros, cuando hacemos un trabajo de estabilización de suelo con cal, lo primero que tenemos que saber de la cal utivial no funciona nada. No sabemos ese porcentaje. Tenemos que saber eso. Independientemente de la marca comercializada, producen resultados equivalentes en los suelos cuando nosotros trabajamos o diseñamos con el concepto de cal utivial. Ustedes miran el gráfico. Acá hay un gráfico de pH versus consumo total de solución ácida. Y eso es lo que explicamos recién en la titulación. El pH de la cal generalmente anda entre 12 y 12,5, por ahí, el pH inicial. Si nosotros en el ensayo, en la marcha del ensayo, vamos agregando una solución ácida hasta llegar a un pH 7, ahí veríamos el resultado de lo que nosotros quisiéramos saber. Por ejemplo, acá para llegar a 7 hay 3 cales. Esta, por ejemplo, es una cal altamente básica, ¿sí? Requiere una determinada cantidad de solución ácida. Y estas cales, que tienen otras características, que son con compuestos hidrolizantes, necesitan más solución. Bueno, es un ejemplo. Lo que te quiero decir es que este es el proceso del ensayo. Iniciar con un pH 12 y llevarlo hasta 7, ¿sí? Y ver en el medio cuánta solución ácida se utilizó. Y si consultamos bien a la normativa del ensayo, vamos a ver cómo se calcula ese porcentaje. Yo quería que conceptualmente, noto que saben. O sea, cal utivial, ¿qué es? Es el porcentaje real de cal que reacciona. El resto no reacciona. Bueno, ¿y cómo hago? Yo soy el control. Mándame a trabajar, decime qué hago. No salga porque tengo que hacer un ensayo. No sé quién lo hace en La Rioja, empezar a buscar o a preguntar. Pero tengo que saber, tengo que ¿sí? Ese es el tema.
Yo sé que es un ensayo químico, eso tiene que quedar en mi mente, conceptualmente es un ensayo químico, un ensayo que lo hacen los químicos, o sea, nosotros sabemos que es una solución ácida, nosotros estudiamos química, pero es un ensayo químico, ¿sí? El proceso de ellos. La cal reacciona con el suelo mediante 4 procesos. Esto lo saben porque me lo acaban de decir. Intercambio de bases, floculación de partículas arcillosas, acción puzolánica o cementante y cementación superficial o carbonatación. En el intercambio de bases, lo dijo recién Juan, los iones de calcio de la cal se intercambian con las partículas de arcilla, con el agua y con otros iones. ¿Está claro? Sí. En la floculación de partículas arcillosas, las partículas de arcilla se aproximan unas a otras o floculan, formando otras de mayor tamaño. ¿Qué ganamos con esto? Al producirse un cambio en la textura del suelo por el tamaño de las partículas que han flotado, este se vuelve más friable y granular. ¿Bien? Sí. Ese es el efecto. En el caso de la acción puzolánica o cementante, la reacción a largo plazo entre la cal, el agua y los minerales del suelo fino, esta cementación incrementa la resistencia de la mezcla y por ende su durabilidad. Y luego viene la cementación superficial o carbonatación. ¿Y qué tipo de reacción es esta? Es una reacción que no queremos, ¿sí? Una reacción que nos provoca problemas a nosotros en este trabajo de estabilización. Es una reacción indeseable de la cal con el dióxido de carbono que hay en el aire, que nos forma ¿qué? Carbonato de calcio, que en vez de reaccionar con el suelo para producir, nos produce una reacción de cementación de como de 2 centímetros de espesor, que provoca que las capas subsiguientes no lleguen a quedar conformadas y acopladas, si se quiere el término. Entonces nosotros, pero ¿cómo lo podemos evitar? Porque si esto es inevitable, estaremos en un problema. ¿Se puede evitar el punto número 4? Sí, con el sellado. Bien, con el sellado. Exactamente, rápidamente, una vez terminado. ¿Y con qué se sella? ¿Con qué se sella? Acabo de terminar el proceso constructivo y vos como ingeniero, la empresa lo está terminando, está haciendo la última del equipo de compactación, pero voy a saber, ingeniero, conocedor del tema, que estás entrando en el punto 4. Así que destaca la superficie. Entonces, vos sabés que hay que sellarle, bueno, y eso lo tenés que haber previsto. No puedes viendo ahí recién cuál va a ser el método de sellar. Con una emulsión asfáltica. Con material bituminoso. Con una emulsión asfáltica generalmente. Material, un riego asfáltico que selle y evite que la natación, ¿sí? También nos puede dar a nosotros, nos pueden llamar, o sea, nosotros nos llaman como médicos, como digo siempre, los chicos de tercer año, nos llaman y nos dicen, mira, pague a una empresa de determinada cantidad de dinero para que me haga una estabilización con cal, me mejoren los lugares donde yo hago maniobras con equipo y resulta que está todo levantado, está todo fisurado,
tiene baches, me estafaron, me hicieron comprar cal, qué sé yo. En realidad el trabajo estuvo bien hecho. El problema es la no protección de esa capa superficial, ¿sí? El no sellado. Tipo se le carga todo, ¿sí? Hizo un ingreso de 200 metros en un predio que descarga alimentos, por ejemplo, el Changomán, ¿cierto? Llegan camiones permanentemente y eso se destruye porque la película que forma, esa cementación superficial que forma, suele tener 2 centímetros de espesor, ¿sí? Así que ojo con esa parte. Los dos primeros procesos, el de intercambio, de floculación, son inmediatos, ¿sí? Ellos se producen entre 2 a 3 horas. Ya está el proceso ese. Por eso digo de 2 a 3 horas, porque depende, como ustedes siempre saben, del tema del clima. Esperarán 10 minutos. Los procesos producen un cambio en la curva granulométrica del suelo, ¿sí? Aumentando que, a medida que nosotros aportamos cal, aumenta que el límite plástico, ¿sí? Aumenta el límite plástico. Y el límite líquido prácticamente permanece constante. Por razón por la cual disminuye el índice plástico, ¿sí? La modificación de la textura mejora se produce un incremento de la fricción interna entre partículas, aumentando la resistencia a la deformación, tal cual lo habíamos charlado recién y al comienzo de la clase. Cuando hablamos de la resistencia al corte. El suelo se vuelve menos expansivo, mejorando su estabilidad. En el proceso constructivo tienen que respetarse los tiempos de los dos procesos antes de iniciar el proceso de compactación. Ojo, 2 a 3 horas, ¿sí? No puedo empezar a compactar porque todavía no he logrado estas acciones. El incremento del límite plástico en función de la cal, acá, de la cal utilial, porcentaje de cal utilial, comienza a atenuarse a partir de un determinado porcentaje de cal utilial, ¿sí? O sea, voy levantando, pero llega un momento de cal acá que él tiende a mantenerse ya constante, ¿sí? Empieza, hay un punto de inflexión acá, creciendo, pero llega un momento que agregar ya es lo mismo respecto a la ganancia en límite plástico. A este punto de acción en la curva del límite plástico, función del porcentaje de cal agregado al suelo tiene como un punto de fijación de cal, que este es el que nos separa a nosotros lo que es suelo mejorado con lo que es suelo estabilizado, con lo que habíamos charlado al comienzo, ¿sí? Suelo mejorado, estabilizado. El punto de fijación de la cal es porcentaje de cal a partir del cual comienzan a existir que lo que no tenía el otro, ¿se acuerdan? Reacciones pusolánicas, ¿está bien? El otro no tenía esa característica. A partir del punto de fijación de la cal, a partir de este punto en adelante, para allá, comienzan a existir reacciones pusolánicas.
ensayo de compactación. Nosotros en un suelo solo, sin ninguna adición, tenemos la humedad y la densidad. Humedad, densidad máxima seca, ¿verdad? Pero si adicionamos cal, o sea, si estabilizamos, tenemos un aumento de la humedad, pero con una disminución de la densidad. O sea, que hay una modificación de la curva de compactación al incorporar cal. El ensayo de compactación para el caso de mezcla de suelo cal se lo realiza según la norma de ensayo E1936 de vialidad nacional. El agregado de cal produce una modificación de la curva, aumentando la humedad óptima y disminuyendo la densidad seca. Con respecto a la capacidad, ahí se me termina, ¿cierto? El 40. 4 minutos, dice. 4 minutos. Bien. Con respecto a la capacidad estructural, para medir el incremento de resistencia de un suelo tratado con cal y valorar su actitud estructural, se realizan estos ensayos: valor soporte y resistencia a la compresión simple, que va a ser en el caso de estabilización del suelo de cemento, cambia, ¿verdad? Bien. Eso va a ser fruto de otro trabajo. Para el caso del valor de soporte, el ensayo de valor soporte, sabemos que es un ensayo empírico para caracterizar materiales no ligados, ¿sí? El material piedra partida. Si ustedes se acuerdan, era eso. Y el suelo cal posee algo de sedación. Entonces se obtienen valores muy elevados y no son representativos de su real condición. Entonces la matriz cementada inicial que presenta un suelo cal al inicio no perdura en el tiempo. Ante la acción del tránsito esto se va deteriorando, por lo que la capa termina trabajando como un material granular. Al haber tenido esa característica de floculación, termina siendo un material granular y no como una capa fuertemente cementada. Lo habitual es tomar una modificación en la toma de datos del ensayo de valor soporte, que es el valor del resultante de la quinta penetración al 0.5 de pulgada, cuando la matriz del suelo cal ya se encuentra rota. Como en su real condición de trabajo, se puede alcanzar entonces valores de CBR. ¿Cuánto le exigimos a la estabilización del suelo cal desde el punto de vista valor soporte CBR? Y para un suelo fino estabilizado con cal se le puede pedir 20%. Estos son valores bajos, 20%. Pero si tiene adicionalmente el suelo arena, más la cal, por supuesto, llega hasta un CBR de 40. ¿Está bien? Con respecto a la resistencia a la compresión simple, el ensayo de compresión simple también está valorado dentro de la normativa de vialidad y es el más empleado para determinar resistencia de estas mezclas. Las probetas compactadas, en la forma especificada, con la humedad óptima, obtenida en el ensayo de compactación, son sometidas a curado húmedo durante 7 días. Al término de dicho periodo de curado se les realiza un encabezamiento con yeso a las probetas y luego se les ensaya a compresión simple en la prensa de ensayo. Como resultado del ensayo se obtiene una tensión de rotura expresada en kilos por centímetro cuadrado que se calcula dividiendo la carga máxima por la sección del probeta. La resistencia a la compresión simple deberá ser mayor o igual
al indicada en la especificación técnica o al pliego general de vialidad nacional, exigiendo como mínimo, esto habría que chequearlo para modificación del último pliego que hay de vialidad, un valor de 9 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días de edad de curar para su base de suelo fino, estabilizado con cal, porque esa norma habla de estabilizado con cal y cemento. Para estabilizado con cal, de 9 kilos a los kilogramos por centímetro cuadrado a los 7 días. Bueno, esperamos para ver el tema de la modificación que se corte. Vieron esta parte de los ensayos, ¿cierto? En la teoría. Juan. Bueno, a ver, le digo a Mola que me habilite. Un segundo, chicos. Listo, ahí está. Gracias, Ricardo. Bueno, habíamos dejado acá en la exigencia de vialidad nacional para probetas de estabilizadas con suelo local de 9 kilogramos por centímetro cuadrado a los 7 días. Les recomiendo que entren a ver la normativa, es la E3367, está buena porque para que vean ahí, yo lo estuve leyendo, bastante interesante cómo se realiza. Esto es
un método de dosificación que hay para establección de suelo con cal. No sé si, Juan, si qué vieron con el ingeniero Quijada para dosificar. Eso sí vimos. Eso sí vimos, ingeniero. ¿Vieron este abaco, Sí, cierto? sí, eso sí lo vimos. Bien, bueno, entonces ya lo saben, que ingresan con el índice de plasticidad, Ujú. ¿sí? Ingresan con el índice de plasticidad y se van paralelo Con el porcentaje que pasa a también estas número 40. curvas. Ingresan, por ejemplo, el índice de plasticidad acá era 39 y cortan ¿a dónde? Cortan en el porcentaje del pasante también número 40. Ahí en ese punto donde cortan, con el pasante también número 40, se van horizontales hacia la izquierda y acá estas curvas son ¿qué? Porcentaje de cal, ¿sí? Estos son 2%, 3%, 4%, 5%. Entonces este va a ser el porcentaje de cal en peso del suelo, ¿está bien? Para la dosificación. Fíjense que este método tiene límite, o sea, no permite menos del 10% del pasante también número 40 por este lado, y también tiene una limitación de plasticidad. Lo que es la ejecución de la obra, hay diferentes métodos, ¿sí? Hay métodos que son automatizados y hay métodos que son más manuales. Se pueden utilizar entonces equipos para mezclado in situ, o escarificadoras. Esto, por ejemplo, es un escarificador. Esto es una motoniveladora y atrás tiene un escarificador. Con esto se puede mezclar, ¿verdad? O se puede mezclar con este otro equipo que es más este va como pulverizante, rodillo. Digamos que el mezclado más eficiente es con este equipo. Pero bueno, empezamos por el principio. Se pueden utilizar equipos para el mezclado in situ o dosificarse en planta mezcladora fija. Una vez finalizado el mezclado en seco, se incorpora la humedad óptima mediante equipos de regadores móviles. Se realiza un mezclado húmedo para homogeneizar la humedad en todo el espesor de la capa y se inicia un trabajo de compactación. La compactación deberá ejecutarse tan pronto como sea posible. Una vez finalizado el proceso de mezclar, pero ojo, ya sabemos que si bien tenemos apuro de iniciar con el proceso de compactación, pero también sabemos que tenemos que darle el tiempo mínimo necesario para que ocurra el fenómeno químico inicial. ¿Está bien? Una vez finalizada la compactación y el perfilado de la capa, se debe ejecutar un riego de curado con material bituminoso que no deberá ser inferior a 0.3 litros por metro cuadrado. Esa es la recomendación. Ahora vamos a ver un videíto que tengo acá. Para ver el proceso, únicamente el proceso. Porque para ver en forma adicional, otro concepto ahí, Juan, pasó unos videitos bastante interesantes, o simplemente buscando ahí en internet pueden conseguir miles de firmas que hacen estos trabajos
y que comercialmente los publican para venderlos, por supuesto. A ver si lo puedo poner. No se está viendo nada, ingeniero. No sé si usted está viendo el video en su compu, pero en la proyección no se ve nada. Y si no estoy pudiendo ponerlo, espérame un segundito. Ah, disculpe. Me sigue saliendo el Power, ¿cierto? No, No, ahí sale YouTube. ahí sale YouTube. Ahí está YouTube. Sí, igual se volvió a salir. Ah, bien, 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 bien. Para que empiece. Profe, si es un video de YouTube, directamente nos puede compartir el link por WhatsApp y ya lo vemos nosotros en el internet acá, cada uno en su computadora. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Bueno, ahí que está haciendo ese camión lo está realizando por un proceso automatizado, no el manual de la colocación de la bolsa y luego separado con una motoniveladora, sino directamente automatizado. La dosificación fue calculada, fue automatizada su distribución y ahí la empresa lo está aumentando. Y con ese rodillo lo está mezclando o pulverizando. Por ahí atrás ya se ve la niveladora que va perfilando lo que va a ser el trabajo final. Acá llevamos la niveladora que está realizando el perfilado y el material ya se lo observa ya que está totalmente mezclado con la humedad
óptimo. Y acá empieza ya el proceso luego del tiempo necesario que corresponde, que habíamos hablado al comienzo, proceso de compactación. Y ahí está el trabajo finalizado. Bueno, no sé si pudieron verlo bien. Sí, sí, sí. Bien. Eso sería, si bien no es una obra de un camino vial, pero está el proceso constructivo de forma completa. Así que, bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Profe, le hago una consulta que me confunde un poco el tema. En zonas donde hay mucha humedad en el suelo, donde las napas freáticas están muy por encima, sí. ¿Eso influye para la elección de utilizar cal? Mira, vos vas a utilizar cal como un agente estabilizante del suelo únicamente cuando vos tengas la intención de mejorar la capacidad estructural, o sea, la resistencia. Bien. Cuando vos tengas materiales en la zona disponible, granulares, materiales que en la clasificación, ¿te acuerdas? Anden de A1, A2, materiales que son buenos, ¿te acuerdas Sí. Todos esos materiales que eran aptos para, muy buenos para sus rasantes, que decía esa tabla, bueno, van a estar nunca estabilizados con cal. Por eso acá en La Rioja y en la zona del norte de la Argentina no es muy común ser estabilizado con cal. ¿Por qué? Porque de muchos materiales granulares. Mientras que para la zona este, para la zona de Buenos Aires, para la zona donde no hay materiales disponibles, la zona del litoral, materiales granulares disponibles, o si hay que obtenerlo, es caro el transporte, es caro el material. Esta metodología se hace bárbara porque los materiales disponibles, que son A6, A7-6, se pueden mejorarlo y se pueden lograr con funciones estructurales, como hace un rato, que son bastante aceptables. Por supuesto, para el tema del tránsito que tengan. Si es una ruta de Buenos Aires, por más que en Buenos Aires no haya disponible material granular de calidad, vamos a tener que llevar como sea, porque el tránsito es infernal en esa zona. Claro. Así que, y bueno, con respecto a la NAPO, bueno, habría que ver otro tipo de soluciones para cortar ese nivel freático, que sea con drenes o algún otro mecanismo. Claro, ahí está, esa era la duda mía, que cuando tenemos mucha humedad, el hecho de que podemos utilizar la cal, hay que ver cómo cortar eso, porque si no, no se podría llevar a cabo el proceso correctamente. ¿Está bien? Bien. No se podría, no se podría, y el agua, como ustedes saben, nosotros desde que empezamos a hablar de caminos, de viales, de las propiedades del suelo, lo que no queremos es agua dentro de la estructura. Justamente buscamos compactaciones tales que los materiales tiendan a ser, o en lo ideal queremos que sean impermeables, ¿sí? Porque el agua nos modifica todas las propiedades de nosotros, ¿no? Disminuye la resistencia al corte. Bien. Bueno, entonces... el informe que nos pidió, sí. ¿nos puede hacer un repaso más o menos de cómo sería para el caso que viene? Similar a lo que voy a presentar yo de suelo cal, el de suelo cemento más compacto, porque el cemento, ustedes ya lo vieron en la teoría, el cal tiene el tema de un poco más extendido su forma de plantearlo, de ponerlo el tema, por las propiedades que tiene la cal, que estamos viendo ahora. El del suelo cemento es mucho más, no quiero decir simple, porque no es simple, pero es mucho más compacto a la hora de explicarlo.
Es simplemente características de cómo trabaja, qué es lo que, cómo es la acción del cemento, qué adquiere el suelo con la adición del cemento, la dosificación, la normativa para el control y para la dosificación, la metodología de trabajo, de ejecución. Bien. Eso es lo que necesito que armen con fotos, mostrando ahí, buscando, estudiando un poco. Bien, ¿y a eso hay que exponerlo o se lo enviamos para que usted lo corrija? No. Podemos hacer una charla así, como somos, ¿cuántos? Son 4, ¿sí? Si quieren, pueden hacer un trabajo grupal entre los 4. Lo separan en 4 partes y vamos charlando la próxima clase, contando. ¿Sí? Me lo podrían mandar a mí, yo lo abro para compartirles la pantalla, ¿verdad? Si no, la tenés que decir amor, la que le pase a uno, que le pase a otro. Claro, por eso mismo, eso quería evitar. Lo mandan a mí, y ahí me van haciendo una seña, yo les voy pasando y ustedes van comentando. No sé si les parece una buena metodología. Sí, no creo que haya problema, veremos qué dicen los demás. Todo bien. Sí, me parece bien, a mí también, ingeniero. ¿Cómo, Juan? Que sí, también No me te parece. escuché, Juan. Que sí, me parece bien, ingeniero. Hola, sí me parece bien. Al P. Bueno, fenómeno. Bueno, chicos, un abrazo. Nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos, ingeniero. Consulta. Hasta luego. Chao.